Vamos a esperar unos minutitos que se puedan unir el resto de los compañeros y arrancamos. Buenas. Buenas, buenas. Un minutito más y arrancamos. Bien, ya son y 5. Vamos a ir arrancando. La semana pasada vimos un solo tema en las dos clases. Nos fuimos un poquito por las ramas, pero bueno, siempre es importante el tema de la tos porque, bueno, es algo sumamente frecuente y ya vimos que podía ser, obviamente, desde cosas totalmente banales a patologías graves. Entonces siempre vamos a tratar de recomendar que cualquier persona que obviamente tenga una tos crónica, que no responda a algo momentáneo, que esté todo el tiempo con tos, siempre una buena recomendación va a ser que consulte, obviamente con el médico. Hoy vamos a ver otro tema que también provoca tos, que es el asma. El asma es una enfermedad crónica que evoluciona en brotes y que la característica es que entre brote y brote la persona no tiene absolutamente ningún tipo de síntoma. Vamos a ver también que el asma va a provocar síntomas muy característicos, que ahora los vamos a ir viendo, y que después vamos a ver que también la podemos clasificar en leve, moderada o grave. Y acá no va a depender, en definitiva sí, pero esa clasificación va a depender mucho de la cantidad de fármacos que se deban utilizar para, obviamente, calmar ese ataque de asma. ¿Alguien de ustedes tiene asma? En un grupo con tanta gente seguramente alguien tiene asma. O algún conocido. Soleno. Mejor. Mejor. El ataque de asma, o mejor dicho, el asma,
se conoce como una vamos a usar el pizarrón. El asma es una hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir esto? Hiper, mucho. Reactividad que reacciona. Normalmente cuando nosotros estamos respirando y por ahí hay algo que puede ser tóxico para el sistema respiratorio, siempre los bronquios normalmente se van a cerrar un poquito, tratando de impedir el ingreso de eso que puede ser tóxico para el aparato respiratorio. Los bronquios normalmente se cierran para impedir precisamente el ingreso de sustancias, el ingreso del aire que está contaminado o muchas cosas que pueden ser dañinas. ¿Qué es lo que ocurre en el asma? En el asma también se cierran, pero se cierran demasiado. Son hiperreactivos. La actividad que tienen, la reactividad que tienen es exagerada. Seguramente si alguna vez estuvieron cerca de humo, el pecho como que se cierra. Es como que cuesta respirar un poquito. Ayer me pasó, estaba prendiendo el hogar, hacía un frío tremendo. Estaba prendiendo el hogar y con el frío que hacía, el tiraje no tiraba bien, porque frío, calor, frío, el frío me hacía una capa que impedía que se escapara el humo. Se me empezó a llenar el espacio donde está el hogar de humo. Y me costaba respirar, aparte de toser. Se hinchan y se estrechan las vías respiratorias, tal cual, Mayrita. Entonces, esperen que acá hay gente que está queriendo ingresar. Eso es algo que ocurre normalmente, que nos ocurre a cualquiera cuando estamos expuestos a algo que nuestro sistema respiratorio dice, no, vos acá no entrás. Entonces, ¿qué hace? Se cierra precisamente para impedir que el contaminante ingrese al sistema respiratorio. ¿Qué es lo que ocurre? En el asma, esto ocurre por cosas mínimas, por cosas que haga cualquiera de las otras personas que no tienen asma, no les va a pasar. No le va a pasar. Por lo tanto, y también, no solamente que van a estar expuestos a cosas que para el común denominador de la gente no les cerraría los bronquios, para aquella persona que tiene asma, se los va a cerrar. Entonces, ahí es donde ocurre el problema mayor. ¿Por qué? Porque la persona cada vez que se exponga a eso, va a tener una reacción de este tipo y va a tener un ataque de asma. Mientras que no se exponga a, a esa sustancia, no va a haber ningún inconveniente. No va a haber ningún inconveniente. Ahora, ¿cuáles son esas sustancias que, por lo general, desencadenan un ataque de asma? En realidad puede haber muchas
cada persona va a tener su propio desencadenante. Aunque quizás los más frecuentes pueden llegar a ser los cambios de tiempo, pueden ser los ácaros, puede ser el polen, puede ser el humo del cigarrillo, puede ser la aspirina, e incluso también puede desencadenar un ataque de asma el ejercicio. Cualquiera de estas cosas puede desencadenar un ataque de asma. La gran mayoría de las cosas que acabo de nombrar, nosotros podemos estar en contacto y no nos pasa absolutamente nada. A diferencia de algo tóxico, como lo que me pasaba ayer anoche, que les contaba que se me estaba llenando de humo porque el tiraje estaba frío. Y eso es normal, eso nos va a pasar a cualquiera. En cambio, si nos ponemos en contacto con aspirina, o con el pelo de los animales, o con la capa de los animales, o con cualquier otra cosa, no nos va a pasar nada. Y a la persona que tiene asma, sí. Mayra pregunta si se puede presentar a cualquier edad el asma. Por lo general, el asma empieza cuando la persona es chica. En los niños empieza. Muchas veces eso va a ocurrir también porque el aparato respiratorio de los niños todavía no está maduro del todo y también puede reaccionar de mala manera. Que después cuando crecen suele desaparecer. Y en algunos suele perdurar. Ahora, puede aparecer asma de grande, que supongo que viene ahí, por ahí viene la pregunta de Mayra. En realidad, puede que sí, puede que no. Y ahí estaríamos hablando de lo que es un asma alérgico. Asma alérgico, ¿qué significa? Que obviamente va a tener la sintomatología del asma, va a tener las complicaciones del asma, va a tener el tratamiento del asma, pero ese factor desencadenante en realidad es una reacción alérgica, indistinguible de lo que es el asma común y corriente. Y digo común y corriente porque para diferenciarlo. La realidad es que el asma no se conoce muy bien por qué se produce, no se sabe, pero sí está comprobado que una persona que tiene asma, lo más probable es que alguien en la familia también tenga, o que tenga algún tipo de alergia del tipo de las respiratorias. Por lo tanto, es importante conocer más o menos la historia familiar. Si yo nunca tuve problemas respiratorios y de golpe empiezo a tener, puede ser que, o sea, de este tipo, porque obviamente si tengo problemas respiratorios por fumar o por cualquier otra, o trabajar en un lugar donde el ambiente está contaminado, obviamente se va a deber a eso. Pero si sigue los patrones del asma, y lo más probable es que tenga básicamente alguna predisposición genética. Bueno, un segundo que voy a buscar una imagen para verla, así la compartimos, y esa misma imagen nos va a poder hacer de una manera muy simple los síntomas. Bien. Ven acá, tenemos dos bronquios. Esto es un bronquio normal. Y esto es un bronquio con un ataque de asma.
está cerrado, se produce lo que se conoce como broncoconstricción. Y encima, por dentro, está todo inflamado. Todo inflamado. Y es lo que decía Mayra hace un ratito, está toda la vía respiratoria cerrada e inflamada. Obviamente, esto me va a explicar muy bien cuáles son los síntomas del asma. El primer síntoma que va a tener la persona cuando está desarrollando el ataque de asma es dificultad respiratoria. Porque el tubo por donde tenía que entrar el aire se cerró un montón. Obviamente al estar cerrado va a poder entrar una menor cantidad de aire. Obviamente va a ser no solamente que lo más notorio, sino que también lo más angustiante. Porque realmente esa dificultad respiratoria no está buena. Otro de los síntomas que va a tener, obviamente, es la tos. Sabemos que la tos era un reflejo natural, normal, que tenía el sistema respiratorio para intentar expulsar algo que estaba por ahí y que se detectaba que no tenía que estar. Obviamente el cuerpo sabe, reconoce que hay algo que no tiene que estar porque impide que entre el aire, pero no distingue si es moco, si es inflamación, si es el bronquio cerrado. De todas maneras, se va a desencadenar el mecanismo de la tos. Tenemos otro de los síntomas característicos del asma. El tercer síntoma característico también del asma son las sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Es como el sonido, como una especie de chiflido que se escucha. Así es más o menos la respiración cuando están así cerrados los bronquios. ¿Por qué? También es muy lógico. El aire está pasando por un tubo. Teníamos la tos, la dificultad respiratoria y las sibilancias. Es el ruido que hace el aire por pasar por un tubo más fino. Cuando el aire pasa a través de los bronquios, cuando están bien dilatados, hace ruido. Pero tiene un sonido grave. Nosotros no lo escuchamos, porque nuestro oído está mucho más preparado para escuchar los sonidos agudos. Pero si yo pongo un estetoscopio en el pecho, voy a escuchar cuando pasa el aire. Es como si yo tuviera una trompeta y una flauta. La trompeta, vieron que el sonido de la trompeta es un sonido grave. En cambio, el de la flauta, un sonido mucho más agudo. ¿Por qué? Porque el tubito es muchísimo más finito. Y el cuarto síntoma característico del asma es una opresión acá en el pecho. Acá. Ahí tenemos los 4 síntomas característicos. Y con verlos, ya una persona se da cuenta que esa persona está teniendo un ataque de asma. Vamos a notar cuáles son precisamente los síntomas. Dificultad respiratoria,
tos, sibilancias y opresión en el pecho. Características. Obviamente que todos estos síntomas van a aparecer cuando la persona se ponga en contacto con esa sustancia que va a ser, dependiendo de la persona, para cada persona algo diferente, en contacto con aquello que le desencadene el ataque de asma. Con respecto a la clasificación del asma, vamos a ver que la podemos dividir en leve, moderada, grave. Leve, moderada o grave. Obviamente el leve, moderado o grave va a estar relacionado con la aparición de los síntomas. Pero no solamente con la aparición de los síntomas, sino con la capacidad de resolver esa crisis asmática. No está relacionado con la cantidad de ataques de asma que tengo. Una persona puede tener todos los días de su vida un ataque de asma, pero que si lo resuelve con un solo medicamento, ya está. Aplica el medicamento, resuelve el ataque de asma, o sea, desaparecen los síntomas y sigue con su vida normal. Entonces, en el asma leve se va a usar y ese solo medicamento lo vamos a llamar de rescate. Ahora vamos a ver por qué. En el asma moderado, con un solo medicamento, no me va a alcanzar. Tengo el ataque de asma, aplico el medicamento, no se alivia. Entonces, acá, en el asma moderado, voy a tener que utilizar 2 medicamentos. Y obviamente cada uno de estos medicamentos va a tener una función diferente. Uno va a ser broncodilatador, y el otro va a ser antiinflamatorio. Perdón, acá me olvidé de poner que este era broncodilatador. Acá le pusimos que era el tratamiento era de rescate. Este tipo, en este tipo, donde se van a utilizar 2 medicamentos, vamos a decirle que es preventivo. Preventivo porque en realidad los medicamentos que yo voy a utilizar se van a dar precisamente para intentar prevenir que aparezca el ataque de asma. Y por último, en el asma grave, va a necesitar todo lo anterior, o sea, broncodilatador, antiinflamatorio, no le va a alcanzar
no le va a alcanzar, no va a poder revertir los síntomas del ataque de asma, entonces también va a necesitar oxigenoterapia. Por lo tanto, el asma grave se va a tratar en la guardia. Nosotros en la farmacia de todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vender la medicación. Entonces, vamos a ir viendo un poquitito ahora qué es esto preventivo, qué es rescate, qué es un broncodilatador, qué es un antiinflamatorio. Pero antes vamos a repasar un poquito esto. El asma la puedo considerar leve si yo, cuando tengo el ataque de asma, uso un solo medicamento que es de rescate, porque ya apareció. Mi nena le daban para el broncoespasmo salbutamol y budesonide 2 PAF con aerocámara. Es lo mismo que se usa, Anita. Exactamente lo mismo. Entonces, obviamente si yo ando por la vida, me da un ataque de asma y obviamente aplico el fármaco, en este caso un broncodilatador. Broncodilatador significa que me va a abrir los bronquios. Y le digo que es de rescate porque el ataque de asma ya se presentó. Ya está. Ya me caí del bote, ahora me tiraron el salvavidas. Me tiraron el salvavidas de rescate. En cambio, en la moderada, voy a utilizar también un preventivo, un broncodilatador en forma preventiva, o sea, ya me subo al bote con el salvavidas, y también un antiinflamatorio, que va a lograr desinflamar esto o impedir que se inflame toda esa zona que habíamos visto en el dibujo. Entonces, con los dos puedo lograr a lo mejor prevenir, impedir que ocurra. Ustedes me van a decir, pero si esta persona tenía ataques de asma todos los días, sabe que en algún momento del día le va a dar un ataque de asma, ¿por qué esperar a que aparezca en vez de prevenir? En realidad, cuanto menos medicamentos se utilicen, siempre es mejor. Por dos motivos. Primero, hay que esperar a que el mal aparezca para combatirlo. Porque puede ser que no aparezca también. Y el consumo de cualquier medicamento por las dudas, lo único que hace es aumentar la probabilidad de que aparezcan efectos adversos. Entonces, si esa persona tiene asma, pero un asma leve, que no hay problema, no, me aplico el broncodilatador, el PAF, como más se conoce, y ya está, no hay ningún problema. En cambio acá es porque, obviamente, se probó con aplicar el broncodilatador cuando estaba el ataque y no se terminaba de resolver nunca. Porque obviamente había una mayor broncoconstricción y un proceso inflamatorio bastante importante. Entonces, ahí obvio, que vamos a tratar de impedir que ocurra porque la sintomatología incluso va a ser peor todavía. La dificultad respiratoria va a ser más importante, el hecho de la tos también, la sibilancia, o sea, los 4 síntomas obviamente van a ser mucho más importantes.
Y en la grave ni hablar. En la grave, directamente, por más que se aplique medicamentos en forma preventiva, por más que se apliquen medicamentos de rescate en el momento, porque con lo preventivo no me alcanzó, y sigue sin dar resultado, bueno, otra no nos queda que obviamente la oxigenoterapia. Aplicar oxígeno, por lo general con mascarilla, y puede resolverlo. Y si no, se seguirán aplicando medicamentos, pero obviamente se van a seguir aplicando medicamentos en la guardia y ahí ya nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué es lo que quiere decir? Que únicamente el asma moderada va a provocar o puede provocar un ataque grave. No, el asma leve también. Es una persona que comúnmente, normalmente, anda por su vida, le agarró el ataque de asma, usó el broncodilatador, resolvió y ya está. Pero en algún momento también puede ocurrir que no. Que no responda, y va creciendo la dificultad respiratoria, va creciendo la tos, va creciendo las sibilancias, y todo, absolutamente todos los síntomas. Entonces, obviamente, ahí hay que salir corriendo al médico, a la guardia. Yo el otro día hacía 2 o 3 pasos y sentía que se me cerraba el pecho. Era la primera vez que me pasaba. Tuve que ir a la guardia porque ya no podía respirar bien. Me pusieron en 2 momentos oxígeno y me preguntaron si era asmático. ¿En serio, Mayra? No te olvides que donde vivís vos está la contaminación. Santa Clara de Saguier, todavía lo tengo anotado acá. Muy probablemente la misma contaminación de la... O sea, hay muchas fábricas en donde vos vivís. Por eso te preguntaba. Mientras tanto, leo lo que puso Anita. ¿Puede que se pase el asma? Mi marido tenía asma cuando era niño y después de grande ya no lo tuvo. En ese caso sí, Ana. ¿Por qué? Porque por lo general los niños, muchos niños tienen ataques de asma porque precisamente está el sistema respiratorio medio inmaduro y reacciona en forma exagerada. Y después cuando la persona crece y ya el sistema respiratorio madura, deja de reaccionar mal. Pero sí puede ser eso. No hay solamente un molino. Y habría que ver, Mayrita. A lo mejor estabas resfriada o tenías algún síntoma de resfrío o de gripe o de COVID. Porque después se te pasó, ¿no? No, resfriado ni nada. Y después sí se te pasó. Y hasta ahora no te agarro más. Mejor. Mejor. Pero bueno, obviamente andás a ver qué pudo haber pasado. Si fue algo momentáneo, y porque para que te lleguen a poner oxígeno, era porque quizás, obviamente, había realmente una dificultad respiratoria importante, si no, no te ponen oxígeno. Pero bueno. Bien.
Ahora tendremos que obviamente hablar de la medicación que se utiliza para el asma. Pero vamos a hablar en la segunda reunión, primero porque nos quedan 3 minutos, no nos va a alcanzar. Segundo, porque para el tratamiento del EPOC es exactamente lo mismo. Se utilizan exactamente los mismos fármacos. Entonces vamos a describir brevemente lo que es el EPOC, así después directamente hablamos de la medicación. EPOC era enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que teníamos dos. La bronquitis crónica y el enfisema. Para poder decir que la persona tiene bronquitis crónica, porque la bronquitis puede ser algo pasajero, las gotas de betametasona es para que se abran los bronquios. No, para que se desinflamen. La persona tiene que tener 3 La persona tiene que haber tenido 3 episodios de bronquitis en los 3 últimos años. A la bronquitis obviamente le llamamos a la inflamación de los bronquios, sin que se cierren, cuando hay, por ejemplo, que se tapan con moco, porque aumenta la producción de moco respiratorio y provoca precisamente la bronquitis. Y en el enfisema, obviamente la bronquitis crónica afecta a los bronquios. En cambio, el enfisema, recuerden que la tráquea, bronquios, que después entran a los pulmones y se empiezan a dividir, a ser cada vez más chiquitito, y en la punta final de los bronquiolos, que son los más chiquititos de todos, está el alvéolo, que es el saquito donde obviamente está el problema. Porque estos saquitos, que son los que se llenan de aire, permitiendo el ingreso del oxígeno al cuerpo y permitiendo la salida del dióxido de carbono, pierden la elasticidad. Se pueden inflar, pero no se pueden contraer para sacar el aire. Y también va a tener una dificultad respiratoria bastante importante. De hecho, para las personas que tienen enfisema, para poder sacar el aire, tienen que soplar. Y ahí queda. Ingresó el aire, queda ahí adentro del alvéolo porque no puede salir, porque perdió la elasticidad. Entonces, para poder sacar el aire, eliminar el dióxido de carbono,